Hola, buen día, ¿cómo les va? En esta oportunidad la idea es desarrollar la clase sobre Enrique Pichón Rivière, un psicoanalista argentino, verdaderamente muy relevante, muy importante para la historia de la psicología en la Argentina y para la historia de la psicología en Latinoamérica y en buena parte de Europa. Se trata de un pensador que ha sido muy reconocido y muy valorado, para muchos fundador de la nueva escuela de psicología social, ¿sí? Y aquí comienza una de las características más salientes de Pichón Rivière, un psicoanalista que comienza introductor del psicoanálisis en la Argentina. Si recuerdan las clases que vimos sobre Melanie Klein, el psicoanálisis en la Argentina, en los años 50, los años 60, que son los tiempos donde comienza a desarrollarse nuestro país, los psicoanalistas tenían una formación eminentemente kleiniana, con el cual el primer psicoanálisis en la Argentina es el taller kleiniano. Y Pichón Rivière no escapa a esto, ¿sí? Así que su formación en psicoanálisis está anclado en la escuela inglesa. Un pensador que desarrolla buena parte de su formación en el hospital público, por aquel tiempo el Hospicio de las Mercedes, hoy el Hospital Borda, y desarrolla un trabajo verdaderamente transformador, ¿sí? Involucrando a los pacientes en el proceso terapéutico, generando asambleas por los servicios, participando a los enfermeros del proceso terapéutico con un nivel de protagonismo que no habían conocido antes. Y ese desarrollo de su tarea, de su actividad, de su mirada, va conformando, va empujando a una revisión cada vez más crítica en relación al psicoanálisis, pero esencialmente a la práctica, al modo en que se ejercía el psicoanálisis en esos años. Que por cierto, vale decir que era lo suficientemente elitista como para alejarse de las prácticas de la comunidad en general, ¿sí? Lo cierto es que el psicoanálisis de los años 60 en la Argentina era un psicoanálisis reservado a las clases acomodadas, dado que resultaba muy oneroso sostenerlo para el resto de la sociedad, y además implicaba un tiempo y una dedicación que solo podían disponer aquellos que tenían su situación económica bastante resuelta. Esto incomodaba mucho a Pichón Rivière y genera todo tipo de debates en la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la que era miembro, y lo lleva a una crítica que comienza como una crítica cada vez más importante, más dura, si se quiere la palabra, pero que paulatinamente va tornándose a generar una nueva propuesta, ¿sí? Un nuevo modo de pensar la psicología, que va a anclarse o va a denominarse psicología social, ¿sí? Una nueva psicología social. Es decir que para muchos investigadores, para muchos académicos del campo de la psicología, el proceso de Pichón Rivière va del psicoanálisis a la psicología social, ¿sí? Para pensar rápidamente la psicología social hasta antes de Pichón Rivière, es necesario ubicarla en el campo de una psicología al servicio de mejorar las situaciones productivas, ¿sí? De anular el factor humano, ¿sí? Es decir, de reducir la falla humana en el proceso de producción. De hecho que en alguna literatura de los años 20, de los años 30, se llamaba psicología social o psicología industrial, ¿sí? Lo cual daba cuenta de la proximidad que tenía con el proceso productivo. Pichón Rivière va a producir otro modo de pensar la psicología social y de situarla en torno a la problemática de la comunidad, a pensar un conjunto de herramientas teóricas que ayuden a mejorar la situación social y la situación de la comunidad. En este marco va a pensar que la idea de la subjetividad requiere ser pensada en su contexto, ¿sí? Es decir, que va a entender al hombre, se reconocía por aquel tiempo, un concepto muy arraigado en el pensamiento de la época, la importancia de pensar al hombre en situación y al sujeto como productor y producido, ¿sí? Es decir, que al mismo tiempo que constituía el lazo social, al mismo tiempo que era organizador de la vida cotidiana, esa construcción, ese tejido social lo determina, ¿sí? Es decir, que
por eso sostiene esta idea de sujeto productor y producido en la praxis, ¿sí? Y de algún modo el sujeto se convierte en una suerte de emergente de la vida social en la que está inserto. En este contexto, Pichon-Rivière se detiene, tal vez para muchos pensadores, para muchos seguidores de la psicología social, es el concepto más importante, la herramienta más importante en la que pone su lupa, en la que ilumina Pichon-Rivière, que es el concepto de grupo, ¿no? De hecho, es considerado uno de los más grandes grupalistas, ¿sí? En la Argentina por lejos, pero también en Latinoamérica, ¿sí? Y entonces construye un concepto de grupo en el que va a pensar al grupo como un colectivo, ¿sí? Como un conjunto restringido de personas que comparten un espacio y un tiempo común, ¿sí? Que tienen una tarea en común, ya sea esta que esté explícita o implícita, pero lo que va a terminar determinando que ese colectivo, que ese conjunto se convierta en un grupo, es lo que él llama la mutua representación interna, ¿sí? La posibilidad de cada uno de los integrantes de reconocer a los otros, ¿sí? Y de que los otros lo reconozcan, ¿no? Es decir, que vamos a tener un grupo no solo cuando tengamos un conjunto restringido de personas en un espacio común, en un tiempo común, teniendo en común una tarea, ya sea que, insisto, ¿no? Que esto esté explicitado o no, sino que además lo que va a terminar conformando un grupo como tal es este fenómeno de la mutua representación. Entonces nos vamos a encontrar con que los conjuntos, ¿sí? Los colectivos de personas van produciendo fenómenos, efectos de subjetividad, diríamos hoy, ¿sí? Que son el resultado de la interacción, ¿sí? Que son el resultado de esa mutua representación, de esa construcción de una nueva subjetividad, de un fenómeno nuevo, ¿sí? Un plus que excede la mera suma de los integrantes, ¿sí? En ese marco, la idea de grupo en Pichon-Rivière es una idea verdaderamente muy potente, en tanto que le permite pensar que es a partir del grupo que es posible transformar características de personalidad, que es posible transformar situaciones problemáticas que aparecen en la vida de la comunidad, que es posible abordar problemas de la enfermedad mental, ¿sí? Es decir, que el grupo comienza a pensarse para Pichon-Rivière no solo como un fenómeno social que requiere ser estudiado en profundidad, sino como una herramienta de intervención en la vida individual y en la vida comunitaria, ¿sí? En este punto, la cuestión de la mutua representación interna supone una vinculación con el otro y entender que ese otro también es significativo para cada uno de los integrantes, ¿sí? Es decir, se produce una lógica, una dinámica grupal, ese es el término que va a utilizar Pichon-Rivière, al interior de cada grupo por las fuerzas que ligan a cada uno de sus integrantes, ¿sí? En este contexto es que diseña una técnica que se le conoce como grupo operativo, ¿sí? Una técnica muy desarrollada por él, ¿sí? Muy trabajada por él, muy estudiada después en las escuelas que va fundando, que consiste en pensar al grupo como un dispositivo de intervención, hoy diríamos sociocomunitario, ¿no? Un dispositivo de intervención en las cuestiones vinculadas a la singularidad, a la vida individual, pero también en cuestiones vinculadas a lo colectivo y en el ámbito familiar. En ese marco, el grupo operativo es un grupo, ¿sí? Es decir, tiene las mismas características que decíamos hace un rato del grupo, pero con una particularidad. Es un grupo que tiene definida y explicitada la tarea, ¿sí? Es decir, un grupo se vuelve operativo cuando explicita su tarea. Es un grupo que se constituye para tal fin, ¿sí? Puede ser un grupo con objetivos pedagógicos, de aprendizaje, puede ser un grupo terapéutico, puede ser un grupo para trabajar el tiempo libre, puede ser un grupo para desarrollar un proyecto deportivo, un proyecto de construcción, el proyecto que fuere, ¿sí? No importa la característica de la tarea, sino que esa tarea esté explícita y que todos los integrantes del grupo tengan claro para qué se convoca, ¿sí? Para qué se constituyó ese grupo. Y el grupo es operativo en la medida que incorpora una función, ¿sí? Y esa función es la función del coordinador, ¿sí?
Entonces, el grupo operativo es un grupo que explicita su tarea y que al mismo tiempo tiene un coordinador cuyo rol es facilitar el cumplimiento de la tarea. Y aquí es importante detenerse porque el coordinador es un distinto, no es un par, ¿sí? Ocupa un lugar distinto en esa dinámica del grupo operativo, ¿sí? No es un integrante más del grupo, ¿sí? No se produce, no lo atraviesa a él estas fuerzas que decíamos recién de la dinámica del grupo. Al interior del grupo, propiamente dicho, hay otros roles, ¿sí? Pichon-Rivière llama al rol una suerte de característica, ¿sí? de funcionamiento que se encarna en una persona en particular, ¿sí? Son distintos roles que circulan al interior de un grupo y que en determinados momentos se apropian o se encarnan en un individuo en particular del grupo, ¿sí? La tarea del grupo operativo es justamente no cristalizar, no consolidar estos roles en personas determinadas, sino permitir que puedan circular, ¿sí? Esa circulación de los roles, lo que él llama la adjudicación de roles, permite una dinámica grupal que favorece el cumplimiento de la tarea. Y en este marco describe tres roles significativos, tres roles salientes: el portavoz, el chivo emisario y el líder, ¿sí? ¿A qué llamamos portavoz? Aquel miembro que da cuenta, en algunas circunstancias, ¿sí? de lo que está ocurriendo silenciosamente, de modo latente, en el grupo. Es decir, el portavoz es aquel que hace manifiesto lo latente, ¿sí? Aquello que está ocurriendo en el grupo y que de golpe alguien es capaz de verbalizar lo que está pasándole a ese grupo y lo hace justamente manifiesto. Ese es el rol del portavoz, ¿sí? Todo grupo, en determinadas circunstancias, en determinados momentos, va a aparecer alguien que encarne ese rol de portavoz, ¿sí? Otro rol muy significativo que destaca Pichon-Rivière es el del chivo emisario. El chivo emisario es un fenómeno, ¿sí? En el cual se le adjudica a una persona todos los rasgos negativos del grupo, ¿sí? Todo aquello que el grupo considera que impide el desarrollo de la tarea, que obstaculiza su funcionamiento, que genera mal clima, ¿sí? Se le adjudica a una sola persona, ¿sí? Como si esa persona condensara en sí todos los aspectos negativos. Y es muy importante tener presente esto porque los mecanismos inconscientes a los que los grupos, hacia donde los grupos transitan cuando se presenta este fenómeno del chivo emisario, tiende a expulsar, ¿sí? a quien ocupe ese lugar. Por eso es muy importante que ese rol circule, ¿sí? Ese fenómeno va a aparecer, pero en la medida que circula, nadie va a sentirse el depositario definitivo, ¿sí? Como que su característica de personalidad o sí mismo adquiere todo lo negativo del grupo. Desde luego, el rol opuesto, ¿sí? Es el rol del líder, aquel al que se le atribuye todos los rasgos positivos. Esto ocurre muy habitualmente en los grupos, ¿no? En los que el grupo no puede comenzar hasta que no esté Josecito, no esté Periquito, porque es quien lidera el funcionamiento del grupo. Y si él no está, el grupo no funciona. Esto, insisto, es un fenómeno de producción grupal y de ninguna manera tiene que ver con que esto sea efectivamente así, sino que la dinámica, las fuerzas que produce la lógica grupal generan esta producción colectiva que da por resultado que se encarne en alguien la característica de absorber todos los rasgos positivos. De nuevo, la tarea del coordinador, la tarea de quien tiene a mando el rol de la coordinación, es justamente promover a que estos roles circulen y no se cristalicen. Para cerrar, me parece muy importante tener presente que tanto el rol del chivo emisario, el del líder como el del portavoz, son fenómenos propios de toda grupalidad, ¿sí? No hay modo de evitar que eso ocurra. De lo que sí es posible, y eso habla de la salubridad de un grupo, es que esos roles no se cristalicen e impidan el funcionamiento de la tarea. Para cerrar esta clase, quiero decirles que Pichon-Rivière ha sido un pensador que hizo toda su trayectoria y toda su formación en la Argentina, más allá de no haber nacido aquí, y sin duda se presenta como uno de los pensadores, como uno de los psicólogos, como uno de los psicoanalistas más importantes que ha generado. Les mando un saludo grande y nos vemos en la próxima.